A esta hora, en Mediodía Noticias, la nota jurídica, con la decana de la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad del Valle. La nota jurídica. Las 12 del día, 30 minutos en Colombia, la nota jurídica. Hoy con dos expertos, el doctor Jorge Enrique Arias, que nos ha acompañado en otras oportunidades, y el doctor Alberto Arpaz. Pues con ellos, Iván, vamos a tratar un tema de toda la actualidad del mundo. ¿Qué ocurre después de una tragedia como la que ha vivido la capital vallecaucana? Cuando hay una tragedia, pues todo por terremoto, cuando hay daños, desaparecen los seguros. Y todo el mundo comienza a preguntarse quién responde por las pérdidas humanas y por los daños. Y entonces comienzan a decir que si en 5 días no hay el señalamiento de lo que ocurrió, que no le va a cobijar. Y vimos en los apartamentos a las administradoras diciendo que era en horas que tenían que llenar unos documentos, etc. Pues vamos a ver esa parte con los profesionales para que nos ilustren aquí sobre este tema. Muchísimas gracias. Está la decana también, la doctora Raquel. Doctora, muy buenas tardes. Doctora Raquel Ceballos, bienvenida a esta charla aquí sobre este tema que nos parece trascendental. Quisiera preguntarle y desearle que haya tenido muchos éxitos con ese terrible momento vivido ese 10 de octubre, doctora Raquel. Muchas gracias. Realmente, pues, estar nuevamente en nuestra emisora Univalle Estéreo de nuestra Universidad del Valle con esta nota jurídica, con la cual queremos aportarle a los caleños claridades sobre lo que ha acontecido y sobre cómo realmente, Oscar, pues poder orientarse en debida forma, ¿cierto? Yo estoy aquí, Montañez, que es un profesor nuestro, quien también trabaja el tema de derecho de seguros. Yo tengo un doctorado en derecho de seguros y trabajé en el sector asegurador 17 años, o sea que tengo una experiencia muy amplia sobre ese tipo de siniestros, sobre este tipo de situaciones que generan reclamos y generan, podemos decir, la posibilidad de recuperar económicamente, aparte de las pérdidas, las vidas también de las personas con el seguro de vida y hacer claridad sobre las obligaciones que tienen los asegurados. Yo quiero partir, Oscar, por decir de que los seguros en los inmuebles, en las copropiedades, son sistemas económicos preventivos, ¿sí? Que se anticipan mediante el pago de una prima, normalmente dependiendo del tipo de terreno, el tipo de edificación, el tipo de ciudad donde estamos, la posibilidad de siniestralidad o no, la condensación de riesgos o no, si está una casa junto a una panadería, si está junto a un sitio de riesgo, pues va a costar más la prima o no. Y fíjate que los caleños sepan de que los seguros son preventivos. ¿Para qué? Para precisamente momentos como estos de un terremoto, de un incendio, ¿cierto? De una anegación, de una inundación, de una granizada que dañe, una marejada en ciudades que son costeras, pues la pérdida no la asuma los propietarios del bien, sino que la asuma la póliza de seguros. Y ojo, ¿no? Que hay grandes riesgos donde la póliza de seguros no la puede asumir una sola compañía. Debe asumirla en coaseguro con varias compañías, lo que llamamos la atomización de la pérdida, para que tampoco los aseguradores, una sola aseguradora, digamos, muchos creerán que se va a quebrar. No, no se va a quebrar porque los aseguradores tienen por norma de prevención que cuando dentro de una manzana
dentro de varias manzanas, dentro de una ciudad, pues no pueden asumir todos los riesgos. Los asumen como líder en una póliza de seguro y los distribuyen con otras compañías para precisamente, si hay un riesgo catastrófico como el que acaba de pasar en Cali, entonces esas pérdidas puedan ser disminuidas de unos a otros. Sí, Oscar, entonces yo creo que con esta introducción, pues bueno, aquí estamos y con mucho dolor por las personas fallecidas, algunas personas que hemos conocido, de nuestros amigos, conocer también de nuestros profesores, nuestros estudiantes, que muchos de ellos, sus casas, si bien están todavía en pie, van a colapsar. ¿Y qué va a pasar con ellos? ¿Dónde van a dormir? ¿Dónde van a vivir? ¿Cuánto tiempo va a demorar esta reconstrucción? Y lo esencial de esta charla de hoy, ¿cuántos de nuestros colegas, cuántos de nuestros estudiantes, sus padres, cuántos de nuestros edificios están bien asegurados o no tienen ningún tipo de cobertura? Y ahí pues como la incógnita que tenemos en estos momentos. Gracias por invitarnos. Qué bueno que le diéramos paso a otros profesores que están aquí con nosotros. Muy bien. Porque el tema, de una vez le digo, doctora, tenemos este espacio y vamos a requerir del próximo porque indudablemente es de una trascendencia única, porque mire usted que comencemos por los daños. ¿Quién responde en este caso? ¿El Estado, la administración o los seguros personales, doctora Raquel? Como en todo tipo de riesgos, el daño lo asume por naturaleza jurídica el propietario del bien, ¿cierto? El propietario del apartamento, el propietario del edificio, el propietario de la bodega. Más sin embargo, cuando hay riesgos de esta magnitud, ¿sí? Que responden a una situación, no de uno, sino de muchos, también el Estado entra, ¿sí? A subvencionar, a contribuir a la reparación. Y hay algo que de pronto, por supuesto, requeriría programas específicos y sería qué ocurre con edificaciones nuevas o que están dentro de los 10 años, que es una garantía que da el Código Civil a las construcciones. Si un edificio que se ha caído, su construcción no va más allá de 10 años y se puede comprobar de que hubo defectos en la construcción, defectos en el uso del suelo, defectos en la licencia de construcción, pues allí cabría otro tipo de responsabilidad, efectivamente, que es la responsabilidad del Estado por haber autorizado construir en terrenos que no se debían de construir y por autorizar construcciones elevadas más allá de lo que el uso del suelo debería haber permitido. Entonces, por esa negligencia, tanto ya no solamente el Estado, sino los constructores podrían ser llamados también a responder eventualmente. Entonces, fíjate que hay un abanico de responsabilidades sobre quién repara el daño, ¿cierto? Partiendo del inicial, del propietario del bien, ¿cierto? Pero ese propietario del bien va a responder si efectivamente no aseguró su inmueble, si realmente compró en un sitio donde no debía de comprar, y que también va a vincular al constructor y va a vincular también a la administración municipal y la nacional en un momento dado, ¿sí? Entonces, la respuesta es muy amplia, Oscar, supremamente amplia. Y pues yo quiero invitar al profesor Montañez que nos acompaña, quien también puede aportar en este tema, al profesor Montañez. Muy buenas tardes a todos. Primero extenderles un saludo a Oscar, a la emisora y a todas las personas que han sido víctimas en este evento catastrófico que nos ha tocado a todos los caleños y que en este momento pues que hay tanta angustia y tanta zozobra sobre la existencia de ello. Se puede hacer. Yo creo que una introducción muy válida, como lo dice Oscar, este tema seguramente nos va a tocar exponerlo en varios escenarios o en varios momentos para saberlo así. Una de las cosas que más hemos notado seguramente es la pregunta que muy bien responde
la doctora Raquel, frente al ejercicio de quién responde en determinadas situaciones. Y aquí es importante tener en cuenta digamos, varios productos que las aseguradoras ponen en el mercado a efectos de cubrir determinados riesgos. Fíjese que cuando se habla, por ejemplo, de una póliza sobre un bien inmueble o sobre un tipo de bien inmueble, las personas considerarían que lo que están asegurando es el bien. Por ejemplo, si tienen un seguro de pronto, de un seguro de vida deudor. Me explico un poco más ampliamente. Resulta que cuando nosotros adquirimos nuestros inmuebles mediante un préstamo que nos hace una entidad financiera, la entidad financiera, más que asegurar directamente el bien, asegura la vida del deudor. Entonces, normalmente, ante la pérdida, digamos, de la vida de una persona, como lo decía muy bien la profesora Raquel, pues se entra a indemnizar las deudas del causante, en este caso la persona que fallece, y ahí el seguro opera, digamos, no a pagar el daño directamente sobre el inmueble, sino a pagar, digamos, por la vida que se pierde sobre una deuda ya previamente establecida. Otra de las cosas que emanan de allí, obviamente, es que al no existir un bien que es la garantía que tiene el banco para garantizar su obligación en caso de que no se cumpla, y ante la inexistencia de este, aparecen los seguros ya sobre el inmueble que también entran a indemnizar, digamos, a esa persona que se da. Eso cuando hay media una entidad financiera en ese tipo de escenarios. Pero fíjese que la cultura aunque ha venido aumentando la cultura de la asegurabilidad en Colombia, y eso lo dicen las cifras de Fasecolda, pues lo cierto es que son menores todavía frente a lo que quisiéramos llegar como país. Entonces, aquella persona que, por ejemplo, compró su apartamento de contado, aquella persona que no tuvo o ya pagó su obligación, pues fíjese que empieza a dejar de lado tener asegurados sus bienes o su propia vida. Porque cuando uno asegura la vida, uno diría, pues lo que estoy asegurando básicamente es una indemnización para aquellas personas o aquellos seres queridos que hacen parte o que serían los beneficiarios de ese seguro desde el punto de vista económico. Por supuesto, esos son seguros que no resarcen la congoja o la espiritualidad que supone la pérdida de un ser querido, pero que están programados precisamente para que ese detrimento patrimonial no se dé. Otra pregunta que nos hacía respecto a estos daños es, por ejemplo, en las copropiedades, que muy bien lo decía la profe Raquel, las copropiedades existen unos seguros obligatorios, así como quienes tenemos un vehículo compramos el seguro obligatorio para un accidente de tránsito, que son los del SOAT. Los seguros tienen, por ejemplo, las copropiedades tienen unos seguros para las zonas comunes. Y eso es una gran pregunta, porque las personas que habitan en apartamentos en propiedad horizontal, para efectos de las zonas comunes, lo que hacen es que dicen la administración me va a pagar. Y fíjate que eso es un riesgo diferente. Las zonas comunes como escaleras, como parques, como la zona de pronto de parqueadero, de vías, los ascensores, pues están asegurados como copropiedad, porque en una copropiedad, pues todos somos propietarios en un porcentaje frente a ello. Y frente a ese tipo de indemnizaciones, pues la administración lo deberá dividir la indemnización en los copropietarios, pero no entra a indemnizar cada uno de los apartamentos a su reposición. Entonces, fíjese que cada apartamento o cada casa que vivía en una copropiedad debería tener su propio seguro sobre este bien individualizado y no sobre los efectos de la zona común. También es importante entender, profesor Oscar, que estos son seguros que, como bien lo dice la profe, están enmarcados frente a un riesgo determinado. Es decir, no es lo mismo el riesgo de la vida o el riesgo sobre el vehículo o el riesgo sobre la propiedad, o porque quienes hemos estado en seguros sabemos que existen dos tipos de seguros.
patrimoniales y de vida. Entonces eso es importante que lo tengamos allí presente, profesor Oscar. Las 12 del día en Colombia, 12 del día y 45 minutos. A ver, Iván. Muchas gracias, Oscar. Pues aquí escuchándole, doctora Raquel, doctor Ceballos, y aplicándolo a la realidad de lo que estoy viendo en algunos edificios, por lo menos en nuestra ciudad, me viene a la mente la siguiente inquietud. ¿Qué pasa, por lo menos a la luz de la ley, a la luz de la normatividad jurídica, en el caso que una de las paredes afectadas hacia un lado sea para un apartamento X y hacia el otro lado colinde con la zona social, bien de ser el ascensor o el pasillo del edificio? En ese caso, ¿cómo aplicaría la norma, doctores? Pues, como lo plantea el profesor Montañez, en los derechos patrimoniales o derechos de daños, y cuando estamos hablando de daños que se dan sobre la estructura del inmueble, lo que se distingue son dos cosas, ¿cierto? Si se aseguran las áreas comunes, como bien lo he dicho, comprenden pues los pasillos, la estructura del edificio, las canales de agua, de luz por donde van, los entrepisos, esas son las áreas comunes. Pero lo que está dentro de la unidad privada es privado, como dice su nombre, y debe tener otro seguro diferente al seguro de áreas comunes. La mayoría de los edificios, por mi experiencia profesional de directora de una compañía de seguros, se solía asegurar solamente las áreas comunes como una obligación legal. Los colombianos tenemos una problemática, es que respondemos solamente a lo que la ley nos exige, a los mínimos de protección. Entonces se protegen las áreas comunes, más no las áreas internas, se comprenden las paredes internas, los enchapes, el piso, todo lo que... Y distinguir también en los muebles y enseres, ¿cierto? Porque otra cosa es, hay que asegurar también el contenido que hay dentro de los apartamentos. Yo creo que en Cali, en mi experiencia profesional, conocí muy pocos edificios que vincularan el seguro obligatorio de incendio, terremoto, con los de áreas comunes, con los seguros individuales de los apartamentos, ¿sí? Y mirar sus contenidos. Que el daño está en la pared entre el ascensor y entre un apartamento, no. Lo que califica y lo que se va a reparar con un ajustador de seguros que debe intervenir, porque ese es otro tema, ¿no? Profesor Montañez, que también allí aparece un tercero que no representa ni al asegurador ni al asegurado, que hace un trabajo técnico, ¿cierto? Aunque un cuestionamiento porque lo paga el asegurador, y el ajustador va y verifica qué tipo de pérdidas hay, qué daños se han ocurrido, ¿sí? Y él va a mirar que si va a una póliza de áreas comunes, va y mira todo lo que se dañó en áreas comunes. Si está asegurado todo el edificio con las unidades internas, pues va y mira los apartamentos que se han colapsado, que se han dañado, se han deteriorado, ¿cierto? Entonces, la temática es esa, ¿sí? El siniestro, que es lo que se denomina esto, se individualiza respecto de áreas comunes y respecto de áreas privadas. Lo ideal sería que se tuviese realmente asegurado todo el edificio, con todo lo interno, incluso con los muebles y enseres que hay ahí adentro. Pero yo he estado pendiente de las estadísticas en Cali y la asegurabilidad es muy bajita, tal como ocurrió en el terremoto de Armenia, que también fue muy pocos los edificios asegurados por los cuales las aseguradoras pudieron responder. En Cali va a pasar lo mismo. Con toda seguridad, a pesar de que hubo el terremoto anterior, donde la calle Novena sufrió grandes daños, la clínica materno-infantil, en la 50, ¿sí? Ustedes recuerdan ese terremoto que obligó a reforzar esos edificios, la Clínica Colombia. Y en ese terremoto yo estuve muy pendiente de ver si esos edificios habrían sufrido. Pues no sufrieron. ¿Por qué no sufrieron? Porque fueron reforzados, ¿cierto? En ese momento. Entonces, yo diría, querido Iván Darío, de que realmente lo que va a mirarse y lo que un ajustador va a hacer, una compañía de seguros va a hacer, es individualizar las áreas
comunes, que son las aseguradas normalmente, frente a las privadas que no van a tener respuesta. Pues muchas gracias, doctora Raquel, muy clara, de verdad, lo que ustedes entregan aquí en este espacio jurídico en medio de noticias. Se trata de eso precisamente, de llegarle a todos e ir aclarando esas dudas comunes. Claro. Doctora Raquel, doctor Montañez, ¿qué pasa si a mi casa le sucede algo, al edificio donde vivo le sucede algo, y compruebo que el gobierno había sido notificado de los riesgos de sismicidad de esos sectores y no había hecho cumplir los requerimientos para construir, licencias, etcétera? ¿Le cabe allí responsabilidad al Estado, doctora Raquel, doctor Montañez? Sí, por supuesto. Ya tenemos la experiencia de lo ocurrido en Medellín, en el poblado, con las caídas de los edificios, la demolición que hubo que hacer de un complejo grandísimo, donde era claro que se había construido en un terreno cenagoso, recorrido por quebradas, con bajos cimientos, que también costó la vida de algunas personas, y ahí fue condenada el municipio de Medellín, las constructoras que intervinieron, ¿no es cierto?, a reparar, y creo que también, por supuesto, la curaduría urbana. Yo creo que esto que ha pasado en Cali debe ser un llamado y ojalá que las personas damnificadas puedan instaurar las acciones correspondientes de reparación, y porque era clarísimo que la zona ya había habido antecedentes de terremotos, de temblores, no al nivel de este muy fuertes, donde estaba claro que ese lecho que fue el río Cañaveralejo, que es un lecho movedizo, y hubo un constructor en Cali muy importante, Ezequiel Pinsky, lo conocí en el sector asegurador, porque le damos las garantías para poder construir, donde respetó las normas existentes de sismoresistencia en cuanto a la altura de los edificios, de las edificaciones que no iban más de 4 pisos, en ese momento 5 pisos, todo eso está en Nueva Tequendama, y cómo ese respeto al tipo de terreno, ese respeto a ese suelo que no era apto para hacer construcciones altísimas, pues no sufrieron lo que han sufrido los condominios y los edificios que fueron construidos y autorizados por las curadurías urbanas de Cali por control físico, porque hay un problema, Oscar e Iván, ¿no?, y profesor, y es que las normas en Colombia son muy laxas. Existe la norma, pero no existe el control y vigilancia de cómo se construye. Se exigen unos requisitos para otorgar la licencia de construcción, se exigen, pero la verdad es que no hay quien vaya a hacer la inspección técnica si están utilizando el cemento, que es el calibre del alambre, el calibre del tubo, no sé cuántos pisos se van a hacer, o sea, se construye hacia abajo, luego hacia arriba. Creo que hace falta disciplina, responsabilidad de los funcionarios públicos en las alcaldías, sí, que tienen que ver con todo el uso del suelo. Profesor Montañez, usted tiene también experiencias por su vivencia en Bogotá en estos temas que también nos puede aportar al respecto, ¿no? Sí, profe, digamos que ante ese primer escenario que hablabas, es el caso del Space, en donde en Medellín, sí, que ya habla sobre la responsabilidad del constructor y la responsabilidad del Estado en cierto momento, porque es el Estado en teoría, como bien lo dice la profe, es quien otorga el permiso. Ahora, otra cosa es que lo vigiles. Yo sé que eso se hace a través de las curadurías, profe Oscar y profe Iván, que son quienes a los arquitectos les entregan la licencia de poder construir determinada obra. Jurídicamente, esa obra debe tener una garantía, como bien lo menciona la profe Raquel, que es una garantía que se extiende hasta los 10 años en la responsabilidad del constructor si la obra estuvo mal. Digamos que allí entra a jugar un papel importante en la forma en la que el constructor también se presentó. Pero en lugares en donde no se puede construir, sea porque está vedado,
sea porque el terreno o la geotecnia no permite que el suelo soporte determinado peso o soporte hasta determinado peso, que es una de las cosas importantes. Recuerdo mucho el caso en Bogotá de un barrio que se llama Pasadena, en donde las construcciones son hasta determinada altura, y en una alcaldía se retiró esa posibilidad, y fíjese que es un barrio que tiene todas son casas, digamos, o edificios de hasta 5 pisos, y hay mientras estuvo vigente ese plan de ordenamiento, se construyeron 2 edificios de más de 10 pisos. Durante simplemente una licencia que se otorgó estuvo vigente en 7 meses. Ese tipo de demandas o este tipo de situaciones, pues digamos, están llamadas o con vocación de también ser requeridas, pero para el efecto del daño, para quienes de pronto en su momento no debieron haber construido en determinado lugar, pues fíjense que el Estado podría llegar a ser responsable si fue por culpa del Estado o la mala praxis haber entregado u otorgado una licencia de construcción que no debía haberse presentado o haberse otorgado por los geotecnias del suelo. Digamos, desde el punto de vista del seguro, los aseguradores, como lo dice la profe, lo que hacen o lo que revisan al momento de revisar el estado del riesgo, que es una de las características principales que tiene ese contrato. Es decir, la aseguradora, así como cuando usted lleva un carro, por ejemplo, y le dicen, voy a asegurar mi carro, entonces la aseguradora va y mira que su carro esté en óptimas condiciones, que toda la parte del motor funcione, que todas las llantas estén bien, es decir, toda la parte mecánica y estética del vehículo está. Lo mismo pasa en todos los seguros. La aseguradora se cerciora de saber cuál es el estado del riesgo que va a asumir, ¿cierto? Revisa ese estado del riesgo, y dentro de ese tipo de revisiones, pues revisa si, por ejemplo, la construcción se realizó con las licencias propias del contrato, porque si no, la aseguradora estaría asumiendo un riesgo que es abiertamente inasegurable por realizarse una construcción, digamos, sin los permisos o sin las calidades técnicas adecuadas. Entonces, en ese ejercicio, las aseguradoras se cuidan mucho al momento de asegurar ese tipo de cosas. Lamentablemente, como le dice la profe Raquel, pues tenemos una baja cultura del riesgo, y esa baja cultura del riesgo pues a nosotros nos deja con pérdidas patrimoniales de forma individual, que muchas veces son no soportadas por las aseguradoras, sino que las debe soportar la persona que realizó este tipo a la cual se le realizó este riesgo, y ya. Doctor Alberto Montañez, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a la decana, a la doctora Raquel Ceballos. Creo que de aquí a 8 días no hay que buscar más temas. Creería yo, doctora Raquel, que hay que avanzar en el desarrollo de este, que me parece un tema trascendental, educativo y además de mucha ayuda para muchos de los damnificados, decana. Claro que sí, yo quiero cerrar hoy también haciendo un llamado al Consejo de Cali. Estamos a puertas de que el POT de la ciudad se presente en debida forma, porque está con una demanda ante el Tribunal Administrativo. Ese POT debe ser revisado y ajustado, y tener en cuenta que los concejales también inciden en que se permita construir en terrenos cenagosos, débiles, lechos de ríos, porque allí hay responsabilidad de todos, quienes elegimos para ir al Consejo y quienes están dirigiendo como alcaldes en un momento dado. Entonces el POT de Cali está a punto de cerrarse, y allí debe haber una reforma con lo que acaba de pasar. Así es. Una Cali antes y una Cali después del movimiento telúrico. Doctora Raquel, muchas gracias. Doctor Alberto Montañez, muchas gracias. Nos vemos Gracias. en 8 días. Muy gentil a usted. Muchas gracias. A usted, doctor. Nos vamos. Hasta mañana.